bienvenidos sean a su canal Sana tu Vida con Energía. Soy Angie, psicóloga tarotista desde una perspectiva espiritual, evolutiva y conciencial. El día de hoy quiero compartirles la diferencia entre religión y espiritualidad. Porque si bien es cierto que existe un punto en que se unen, pero el hecho de que seas una persona espiritual no implica necesariamente tener una religión. O si es bien cierto que puedes tener una religión y ser una persona espiritual. A lo largo de la humanidad, desde que se tiene registro, conocimiento, el ser humano siempre se ha hecho preguntas, grandes cuestiones desde el corazón. El por qué estoy aquí, por qué existo, qué es la realidad, hacia dónde voy, etc. Así como también han existido grandes personajes, grandes seres espirituales a los que quisiera referirme como instructores espirituales. Por citar algunos, tenemos a Siddhartha Gautama Buda, a Jesucristo, Krishnamurti, y entre otros. Estos grandes instructores nos han dejado un mapa que han recorrido para alcanzar el estado de iluminación, como lo llama Buda, o el resurgimiento, la resurrección a una nueva vida, como lo llama Jesucristo. Entonces, la religión en sus inicios tuvo la modalidad, la misión, el objetivo de compartir, de transmitir estos conocimientos, este mapa de estos grandes seres espirituales. Si bien es cierto que en la actualidad hemos notado diferentes situaciones, controversias entre religiones y este conocimiento primigenio, que si realmente se conocen este conocimiento de estas religiones, tienen un trasfondo, un tronco, en el cual nos comparten cómo alcanzar ese resurgimiento a una nueva vida y el comprender, interiorizar, no desde una parte intelectual, sino desde el conocimiento de lo que realmente se es, estas grandes cuestiones. Y bien, la religión entonces se ha institucionalizado, se ha dogmatizado, se ha vuelto un sistema de creencias. Volviendo a lo mismo, hablo de la religión como institución, no que sus conocimientos sean inadecuados y que una religión tenga la verdad y la otra no. Ahondemos en estos conocimientos y démonos cuenta que hay una gran similitud, que hay un tronco en común en el que este mapa que nos han dejado estos grandes instructores espirituales es uno mismo. Todos los caminos llevan a Roma. Entonces, la religión, claro, esas personas o personajes que no han alcanzado ese estado de iluminación, de resurgimiento a la vida, se ha interpretado y se ha perdido realmente la esencia, el significado profundo de lo que es la espiritualidad. Entonces, bien, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la conciencia, es el conocerte a ti mismo, el recordar lo que somos. La espiritualidad no tiene que ver con el raciocinio, con la parte intelectual. Es una forma de vida, una práctica, donde el camino, este sendero, este mapa que nos han dado estos personajes espirituales, es interno, es interior. No hay nada que buscar fuera. Si bien la religión en este punto nos ha transmitido que Dios
está fuera y que hay que asistir a diferentes encuentros para hablar de Dios. Y no es que esté mal, es muy válido que nos unamos para meditar en conjunto, para orar, para platicar estos temas profundos de Dios. Pero si bien lo que estos instructores espirituales nos han compartido es que el sendero, este camino hacia el autodescubrimiento es interior, es individual. Por tanto, la espiritualidad nos invita a interiorizar y hablamos aquí entonces de la conciencia de lo que se es. Tanto la filosofía, la espiritualidad y la ciencia actual nos han hablado ya de que existe la esencia y la apariencia. Si bien es cierto que después de mitad del siglo XIX, la ciencia ha tenido un cambio en el que ya se ha dado cuenta de que no todo es parte intelectual y que la apariencia no es realmente, ¿no? O sea, existe una esencia en todo. A esto me refiero con la conciencia. Darnos cuenta que no somos materia, sino somos esencia y la reconozcamos. Entrando en autorreflexión, en silencio, en esta indagación profunda, expandamos entonces la conciencia y veamos, desde el corazón, desde el sentir, esta esencia que está en todo. Nos compartían grandes filósofos como Pitágoras, como Platón, el conócete a ti mismo y entenderás las leyes del universo. La misma ciencia, los científicos saben esto, que existe una esencia en todo. Entonces, a eso nos invita la espiritualidad, a recordar lo que somos. Y en otros videos anteriores les he comentado el símil del coche y el conductor, donde el coche es el cuerpo físico, mental y emocional, y el conductor es lo que realmente somos, donde ya se puede hablar de esta energía que está en todo, de esta divinidad, del alma o esta energía sutil, que es imperecedera, que no conoce la muerte, que no tiene nacimiento ni muerte. Y ese es tema para otra ocasión, en el que me gustaría compartirles esta constitución, estos cuerpos del que estamos compuestos y del que nos invita estos seres, grandes instructores espirituales, a conocer. Porque dándote cuenta y viendo hacia adentro lo que realmente somos, podremos comprender las leyes del universo, qué soy, por qué pasa lo que pasa, por qué la existencia, etc. Y sobre todo vivir, porque es una práctica la espiritualidad, donde no existe quien sea mejor que yo, peor que yo, nada de eso. Es simplemente un estado en el que se respeta y también me respeto en mi proceso evolutivo y conciencial. Claro, la espiritualidad nos invita a que una vez que te das cuenta, claro que vivimos y tenemos compromisos con la vida cotidiana, y eso está bien, es parte de la experiencia, pero también miremos para arriba y para adentro. En este sentido de la práctica, por ejemplo, que nos comparte Dogen, un gran maestro budista zen de la Edad Media, que nos habla sobre la nariz vertical y la mirada horizontal. Entonces, el ser espiritual, una persona espiritual, es mirar para adentro, también hacerte las grandes cuestiones para el expandir de la conciencia, y esta mirada horizontal, que claro, tiene que ver con la vida cotidiana y no el por qué y no el
el qué me está pasando y entrar en victimismo, en culpa, etc. No, sino el cómo lo vivo y el por qué de esto. Para ese conocimiento, evolución espiritual de este ser, de lo que realmente somos. Recordando lo que somos, vendrá a nosotros esa plenitud, esa tranquilidad, armonía, compasión hacia uno mismo y hacia el otro, donde se quita esta mente que distorsiona la realidad, este cuerpo emocional, que sí está bien sentirlo, pero que no soy el coche, no soy el cuerpo físico, mental y emocional, soy más que eso. Y bueno, por tanto, por ejemplo, las prácticas místicas, espirituales o de religión, como el ayuno, es a lo que nos invitaban. No el ayuno, entonces, por dar un ejemplo, verlo como algo que tengo que hacer, sino estoy pecando o será un castigo porque tengo que cumplir con un ayuno, sino recordar, por ejemplo, por qué existía o se realiza la práctica del ayuno, y es por una situación de autodisciplina, de recordarle al cuerpo que aquí el que manda soy yo y no el coche. En este sentido de autodisciplina, a eso nos invita la práctica de una vida espiritual, a lo que Jesucristo llamaba fe, pistis, que si se mira su significado profundo, tiene que ver con tres cuestiones muy sencillas, y la primera es la confianza en la vida. No entremos en mente en esa duda y esa inseguridad que al coche le surge, porque claro, el coche es efímero, el coche en determinado momento en el que se cumplen las experiencias a las que se viene, el conductor baja del coche y el coche se va a la chatarrería porque ya termina de cumplir esa función. Bueno, les comentaba estas tres cuestiones. Entonces, confianza en la vida, porque realmente al conductor nada le pasa, nada le toca. Somos espectadores de esta vida, esta experiencia que es maravillosa y que trae consigo una dualidad, contrastes, experiencias, pero que lo que nos pasa, le pasa al coche, realmente a mí no me está pasando. 2, el compromiso, porque sí es cierto que existe la reencarnación, que todos estamos dirigidos a ese darte cuenta, a esa expansión de conciencia y a recordar lo que realmente somos. Pero una vez que te das cuenta, que por ejemplo indagas en estas preguntas profundas, está el compromiso contigo mismo. Ya no exteriorizar y estar viendo para afuera, y es que la culpa la tienes tú, y es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que esto no lo merezco. No, este compromiso en estas leyes universales, en este conocimiento de que todo sucede y tiene un conocimiento profundo, un por qué y un para qué, te calmas, no entras en mente, esta mente que habla, que solo interpreta la realidad, sino entras en silencio y en contacto con el conductor, con lo que realmente somos, y te viene a ti esa respuesta y esa profundidad. Y entonces el huracán ya no te mueve, te vuelves parte del ojo, en el que claro que en la vida existen diferentes situaciones, pero vaya, es parte de este proceso evolutivo y conciencial, y no es que la vida sea mala, etc. No, esto de malo o bueno es parte de esta interpretación de la mente. La vida solo es, y Dios, la existencia, el todo, claro que existen leyes universales en esta experiencia y en esta realidad que todo ser humano vive. Por tanto, las vivo y en mí está el cómo las vivo. Y también comprender el por qué las estoy viviendo. Y de ahí no tener que repetir las mismas historias, porque siempre se está viendo para afuera. Interiorizarlas y que nos volvamos parte de ese centro o ese ojo del huracán donde ya las cosas no nos mueven. Entonces está la aceptación, la confianza en la vida,
el compromiso y la perseverancia. A eso se refería Jesucristo cuando hablaba de fe, esa perseverancia, porque no se trata solamente de mirar un video, de leer un libro, de asistir todos los domingos a misa. No, se trata de esa perseverancia interior, siempre para uno mismo. Claro que cuando se es interior se ve con compasión de que todos somos uno, que el espíritu, el gran espíritu, la existencia, el todo es uno, de que cada quien está en su proceso y por tanto respeto, callo más la mente, no entro en juicio. Voy a actuar más con compasión, con amor hacia el otro, con respeto, pero la espiritualidad no necesariamente, la espiritualidad no es necesariamente un modo de vida para el otro, sino es interior. La religión ha llegado a un punto en el que hemos entrado en culpas y culpa de lo que realmente somos, y la espiritualidad no nos invita a entrar en culpa y en victimismo, sino a aceptarnos como somos. Y claro, al inicio es cuando se quiere entrar en este mundo espiritual, se puede entrar en mente y pensar que es complicado, o incluso que te dé miedo el darte cuenta y el profundizar esa sombra que la mayoría del ser humano tenemos, porque también tenemos esa luz, y aceptar esa sombra y abrazarla. El aceptar que a veces tengo envidias, que a veces, y bueno, tengo, ¿quién tiene? Es el coche, porque claro, si te das cuenta que eres el conductor, eres esa divinidad, por tanto no te identificas. Pero si te das cuenta en este camino espiritual, en este cuerpo físico, mental y emocional, qué bueno que el cuerpo tiene malos hábitos que le has inculcado, volviendo a lo mismo, que le ha inculcado el coche, estas emociones o sentimientos que varían, que pueden ser de enojo, de cólera, de envidia, estas acciones del cuerpo físico que entran en autoengaño o en querer utilizar al otro para beneficio propio. Entonces, claro, si voy a entrar en este camino espiritual, esa perseverancia, pues me doy cuenta que es parte de mí, lo acepto, lo abrazo, y bueno, una vez aceptándolo, vamos a entrar más en silencio, en desidentificación, más en conciencia de lo que somos, y es aquí donde se inicia este sendero en el que la mayoría de nosotros estamos. Y bueno, eso sería la diferencia, ¿no? Entre religión y espiritualidad. Entonces los invito a que en este nuevo paradigma, en este momento evolutivo y conciencial que estamos atravesando, agradezcamos a estos instructores espirituales por su gran conocimiento y legado, pero démonos cuenta entonces que para hablar con Dios no necesito ir a ningún sitio, ni necesito ningún intermediario. Yo hablo directamente con Él, porque soy parte divina. Y bien, eso sería todo por el video, esperando que les haya gustado y que haya resuelto esta diferencia entre religión como institución, como algo exterior, como dogmas, creencias, y lo que realmente es esta parte espiritual del conocimiento de lo que realmente somos, y una práctica de vida para el bienestar, crecimiento interno y por tanto externo. Gracias.